de los hogares, adicciones, malos hábitos, vicios, una cantidad de situaciones con las que se están lidiando. Y cuando usted cree que todo lo tiene bajo el control absoluto, de pronto le llega la noche. Porque la noche representa peligro, la noche representa inseguridad, angustia, dificultades. Entonces todos nosotros vamos a pasar por esos episodios tremendamente en nuestras vidas. Pero lo importante es que cuando nosotros reconocemos que no andamos solos en este mundo, por eso es que hay que asirnos de la palabra de verdad. Cuando Dios nos abre nuestro entendimiento, nos abre nuestros ojos para poder encontrar realmente la realidad que nos lleva a todo esto, ya no vamos a ser tan fáciles de ser zarandeados, ¿verdad? Por cualquier prueba, cualquier dificultad, porque sabemos a quién pertenecemos, porque sabemos a dónde nos dirigimos. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de verdad, amén, Él nos hará enseñar todas las cosas que oye del Dios Padre de allá arriba. No somos engañados, no somos presa fácil del enemigo. Entonces no nos vamos a extrañarnos cuando nos vengan las diversidad de pruebas. Como le dijo el Señor a través del apóstol Pedro a la iglesia universal: hermanos míos, ¿por qué os extrañáis cuando os halléis en las diversas pruebas? Amén. ¿Por qué os sorprendéis cuando os halláis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros produce paciencia? Entonces necesitamos creerle a Dios. ¿Ven? Gente que realmente puedan caminar en fe, creyéndole al Señor que es Dios el que nos encamina, es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos lleva, amén, de su mano hacia su eternidad, hacia su morada. Gloria al Señor. Y Él nunca fue deshonesto con nosotros. Entienda bien, iglesia, Dios nunca jamás omitió nada que nosotros de pronto nos sorprendiéramos de estar ahora tirando mente, porque esto nunca Dios nos lo habló. Ya el Señor, ya todas las cosas que vivimos en parte, amén, como dice, ahora nos miramos oscuramente, como cuando nos miramos en un espejo, en parte conocemos, pero un día Dios nos hará revelar todas las cosas. Y esto que vivimos en estos tiempos ya no es nuevo para nosotros, ya el Señor nos los había advertido. Él nos dice que en el mundo, amén, habríamos de tener aflicciones con cualquier situación, pero Él nos da una vía, nos da una esperanza y nos dice: pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos esa confianza en el Señor. Y esta persona que el Señor encamina hacia, ¿verdad?, una de las tantas incursiones que hizo en los tiempos en el que Él estaba aquí, en los días de su carne, Él escoge a esos 12. Pero ellos quizás al momento no entendían muchas cosas que estaban pasando en su vida. Y en una manera el Señor le hace a Pedro recordar esto y le dice: las cosas que no entiendes ahora las entenderás después. Igual nos pasa a nosotros. Hay muchas cosas que quizás usted le intentará encontrar lógica, buscará las explicaciones de todas las cosas que muchas veces no pueden llegar a nuestra comprensión, a nuestra razón. Pero entendemos que en este camino no se le sirva a Dios con la razón, sino a través de la fe. Porque hay verdades que pueden ser verdades relativas en nuestra vida, cosas que pueden suceder en el diario vivir, en el día a día, cosas que son circunstanciales y que la razón, la mente te hace ver que estás en el riesgo de algo que te cierne un tremendo peligro. Por ejemplo, una madre que está confiada en el Señor, de repente ve a una de sus hijas, un hijo que padece algo, una fiebre muy alta, pasa los 103 grados centígrados, ¿verdad? Por dentro está casi que hierve su cuerpo del calor. Es arriesgado. Si deja que siga así, puede causar problemas mucho más terribles. Y ella está confiada de que Dios puede en ese momento intervenir, hacer una obra gloriosa. Pero quizás su pareja
no está en el mismo nivel, en la misma sintonía que ella. Y el hombre le hace una declaración muy lógica, muy evidencial. Nuestro hijo está enfermo, nuestra hija está enferma, necesitamos llevarla al hospital. Entonces, hay allí un conflicto de cuestión de postura, de fe, de creencia. Quizás el hombre tenga una verdad que es relativa. Si tú no dejas que yo lo lleve o la lleve al hospital, se nos puede agravar nuestro hijo, nuestra hija, y de ti, ¿verdad?, va a venir todo el peso de la responsabilidad, va a recaer sobre ti, porque no me ha dejado que lleve al niño al hospital. Es una verdad que puede ser relativa, pero hay una verdad que es absoluta, una verdad que trasciende por encima de la lógica del conocimiento humano, y es esa la que nos hace a nosotros gravitar, amén, a través de la fe en el Señor. La Biblia nos declara, tenemos que afianzarnos a esas verdades inescrutables de las Escrituras, esas verdades indisolubles. La Biblia dice que por la fe los antiguos hermanos amados apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, alcanzaron promesas en el Señor. Por la fe es que es importante agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, los que vivimos para el Dios de la gloria, los que le servimos al Señor, caminamos a través de la fe en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios por eso. Y es la fe en el Señor la que nos hace estar aquí en este lugar, porque queremos hacer de Él, amén, a alguien, como siempre lo hemos considerado, muy especial en nosotros. Y queremos hacer de este lugar un lugar ameno, donde Él se pueda sentir que es bien recibido, amén, que nosotros le estamos dando lo mejor de nuestra vida. Bendito sea el Señor, lo estamos adorando con todo nuestro corazón, con nuestra presencia, con las ofrendas, como usted se sienta en la libertad de hacerlo, pero es un gesto, amén, de manera de probar que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa manera como nosotros hoy hemos conceptuado que tenemos que poder primeramente ver para creer, es una postura dentro de la lógica o de la ciencia. La ciencia primeramente tiene que ver para creer, pero la fe es contradictoria, va en contravía a esto, y la fe primeramente cree y después mira, después ve. Nosotros, los que somos nacidos en el Señor, vamos a ver cosas grandes, maravillosas, amén, que van a suceder en el transcurso del tiempo mientras estemos peregrinando en este mundo. Gloria a Jesús. Entonces estos discípulos, ellos estaban apenas incursionando en la escuela de Dios, en la escuela de la fe, y pasaron por una serie de procesos, porque ellos necesitaban ser formados en el carácter del Señor en sus vidas. Eso es lo que no hemos entendido muchos de nosotros. Somos pasajeros, como les decía al principio, del tiempo, pasajeros del destino. Dios nos ha apartado para que nosotros un día estemos con Él, vivamos para siempre con Él. Pero tenemos que pagar ese alto precio. No es el precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Es un precio de sacrificio, amén, de esfuerzo, de dedicación, de consagración, amén, de apartarse completamente del mundo, de no tener relación en todo lo que concierne a una vida de pecado. Nosotros vivimos para el Señor. Entonces, cuando usted vive para Dios, aleluya, se le facilitan más las cosas. Hay un entendimiento, una comprensión de lo que significa vivir bajo la guianza del Señor, de estar, amén, encaminándonos a la voluntad del Señor, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Gloria a Dios. Entonces estas personas estaban allí con Él. Dice la Biblia que Jesús allí pasó la noche como era costumbre, porque Él se iba a solas a orar con el Padre. Lo importante que es, Él nos da a nosotros la pauta para que entendamos que si Él, siendo el Hijo de Dios, que tuvo un temor reverente, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se mantenía aislado, apartado a las largas vigilias de la noche, se daba el tiempo para hablar con su Padre.
Oiga bien, no desperdició tiempo alguno. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia de la noche, Jesús hablaba con su Padre, hasta que en algún momento uno de sus discípulos se acercó a él y le planteó o le hizo una solicitud a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Porque a él la curiosidad lo mataba, le hacía ver qué es lo que tanto hace el maestro allí de rodillas, qué tanto es lo que habla. Amén. No había visto quizás a nadie orar tanto como miraba Jesús en aquel lugar. Pero ellos todos entendieron, los apóstoles, que el éxito, que el poder, amén, para llevar una vida triunfante, una vida productiva, una vida gloriosa en el Señor, amén, basa en el tiempo que invirtamos estar a solas con Dios. Amén. Una persona que no tiene esa comunicación, esa costumbre, por decirlo así, es una persona que va camino a la extinción, que va camino al fracaso, que las pruebas lo van a zamaquear, lo van a zarandear terriblemente. Ustedes no se dan cuenta que los apóstoles, mis amados hermanos, al momento de estar con Jesús, nunca el Señor los forzó a que ellos tuvieran que hacer lo mismo que Él hacía. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué los discípulos no oraban como Jesús oraba? ¿Por qué no los miraban de rodillas orando allí, hablando con Dios al Padre? Es sencillo, ¿sabe por qué? Porque al estar gloria a Dios, al estar Jesús con ellos y ellos estando con Jesús, era estar con Dios. Al hablar con Jesús era como estar hablando con Dios. O sea, hablaban con el Señor todo el tiempo. Con Jesús, amén, hablaban en el amanecer, al rayar el alba, en las horas del día, en las horas del mediodía, en la tarde. Hablaban con el Señor todo el tiempo, hablaban con Jesús y Jesús hablaba con ellos. Entonces, si hablaban con Dios, ya estaban orando. Orar es hablar con Dios. Amén. Yo no necesito tener que figurarme, tener como una figuración, ¿verdad? Decirlo así, ritualmente, el hecho de que tengo que estar de rodillas todo el tiempo para sentirme que estoy orando, que estoy hablando con Dios. Yo puedo estar en comunión con el Señor. Yo no sé usted, pero lo puedo hacer mientras esté haciendo los quehaceres del día, mientras esté conduciendo un auto, mientras esté de shopping, haciendo algún tipo de compra, mientras esté en el trabajo, en la escuela, como sea su condición, su situación. Estamos en una conexión con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo, orando sin cesar permanentemente. En un tiempo tan peligroso como este, uno tiene que estar siempre manteniendo una constante vida de oración para que el enemigo no os tiente. Un día Jesús, estando cerca en el Getsemaní, dice que apartó a sus más íntimos amigos, los más íntimos cercanos del círculo de él allí, que eran Pedro, Juan y Santiago. Y estando ellos con Jesús, dice que se apartó de ellos a una distancia como a un tiro de piedra. Y estaba Jesús orando cuando estaba casi en el preámbulo, en el preludio para ser llevado hacia el Calvario. Y dice la Biblia que su clamor, la intercesión del Maestro en ese momento era con angustia y con agonía. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Allí estaba Jesús en angustia, porque estaba librando una batalla épica. Allí era donde básicamente se estaba definiendo el futuro de todos nosotros, de la humanidad. Porque si él flaqueaba en ese momento, él podía haberle dicho al Padre: mándame ángeles que me custodien, sálvame de esto, líbrame, quiero cuitear, quiero desertar de esto. Yo no nací para esto. Él pudo haberse retractado, pero no lo hizo por amor a nosotros, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Era la lucha entre el bien y el mal. Entiéndalo. Entonces, cuando ya al momento de estar en el suplicio, la oración, en el clamor, en angustia, en agonía, él le oró al Padre y le dijo: pasa de mí esta copa, mas no como yo, sino como tú quieres, Padre mío.
Lo fortaleció el Señor. Los ángeles venían y le servían. Pero cuando se levantó y llegó a donde estaban sus discípulos, los encontró durmiendo, cabeceando. Y Jesús le dijo: levantaos. Amén. Dice: a la verdad el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué creen que estos hermanos apóstoles en ese tiempo, aunque estaban con Jesús, por qué ellos flaqueaban? ¿Por qué un día Jesús se le tuvo que acercar a Pedro y decirle: Pedro, el Satanás, el diablo, le ha pedido a Dios que te deje, que te zarandee? El diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a mi Padre para que la fe en ti no falte. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de crisis. Nosotros hoy le ponemos nuestros ojos, nuestra mirada a muchas cosas que surcan alrededor nuestro. Ponemos la atención en las flaquezas de otros, en lo que otros dejan de hacer, quizás en los malos testimonios que otras personas reflejan acerca del Señor. Muchas veces eso hace que otros tropiecen, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo y hace caer a uno de los pequeños del Señor. Malos administradores de la viña del Señor, malos siervos, malos líderes, malas personas que no están haciendo el trabajo correctamente, ¿verdad? Yo le decía a una persona joven ayer con la que venía hablando, hermano, mientras me desplazaba en una parte de la ciudad, un muchacho muy educado, muy docto en cosas de la Biblia. Yo le decía una cosa: hay algo de lo que tú tienes que tener mucho cuidado. No te dejes impresionar por los dones que se manifiestan muchas veces en las iglesias. Es algo hermoso. No estoy diciendo de que eso no sea algo importante, vital para el enriquecimiento, para el crecimiento de la iglesia del Señor. Pero yo se lo decía así, yo lo defino, que los dones en la iglesia son como la manera como tú ves una mujer cuando está maquillándose. Son los atavíos, los adornos que embellecen a la mujer. Pero en este caso los dones son como esos atavíos que adornan a la iglesia. Pero de lo que tú te debes de fiar es en el fruto de cada persona. El fruto, oiga bien, no porque hable lengua a alguien, porque profetice. Hermoso fuese de que todos profetizaran, dijo el apóstol San Pablo. Maravilloso que hablen palabra de ciencia, que alguien de pronto se levante y dé una palabra de profecía, o que hable en lengua y el otro le interprete. Eso es glorioso, que dancen, gloria a Dios, es maravilloso. Pero eso no define la espiritualidad de una persona. No lo define, porque he encontrado gente que igual hace todo eso y dan malos testimonios. Son gente que no dan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el fruto es lo importante, porque el fruto es lo que realmente muestra el carácter de Cristo Jesús en cada persona. Porque el fruto es, amén, el ADN de Dios en nosotros, la herencia que hemos heredado del Señor. El fruto, como dijo el apóstol San Pablo a la carta a los Efesios, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que refleja la identidad de una persona nacida de nuevo, de un hombre del Señor. Entonces, cuando una persona a mí me viene con el cuento, que mira cómo Dios lo usa, bendito sea Dios. Yo espero que eso suceda, pero realmente que muestre el temor de Dios en su vida, que verdaderamente esa persona pueda tener el temor del Señor en su corazón. Dicen amén, dicen gloria a Dios. Entonces, esos discípulos, hermanos, estaban todavía muy crudos, muy burdos en su manera de ser. Todavía eran muy conflictivos, tenían problemas entre sí, había competitividad entre ellos, había luchas de poder, y Jesús detectó eso. Porque si el Señor no habla de ese tema, ¿cómo no estuviesen hoy en día las iglesias? Si habiendo recibido esas enseñanzas, aún así uno ve una iglesia que se distorsiona, que practica herejías, apostasía, muchas, amén, malas enseñanzas, mala doctrina. Imagínense qué tal si no hubiese Jesús tomado medida en el asunto. Gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto, porque tienen unas tremendas mega iglesias que están enseñando cosas que no están en las escrituras, en los lineamientos de la Biblia. Yo conozco esta palabra de hace más de 40 años y nunca jamás Dios me libre que yo pueda enseñar cosas que no están en las escrituras. Se han metido una cantidad de cosas, hermano, que nunca en los tiempos cuando me convertí yo no había escuchado semejante cosa.
una fiebre de apostolitis tremendo por todos lados, que cualquiera hoy en día levanta una carpa, un kiosco en una esquina, ya son apóstoles, que no saben realmente el significado de lo que significa ser eso. ¿Me entiende? Profeta. Hoy en día hay una palabra que se conceptúa mal y no he salido del contexto de lo que estamos hablando, pero un falso empoderamiento de la mujer, que eso lo que está generando es una rebelión, amén, del asunto de la sujeción, del orden como Dios lo estableció en el principio. Yo en algún momento podría hablar un tema como empoderamiento versus sujeción, porque eso es lo que está causando, miren, las redes sociales, como nunca jamás yo había encontrado tantos ministerios de mujer, profetas y hasta apóstoles están hoy en día llenando las redes sociales, y que no se someten a nadie, que no están, amén, con la casa en orden, donde tienen ahí su hogar, se rebelan hasta con el mismo marido tremendamente, porque ella dice: yo le estoy obedeciendo a Dios. Mentira del diablo, están fuera del orden de Dios, ¿me entiendes? No hay sujeción. Entonces, todas estas cosas, hermanos amados, son producto de la falta de inapetencia que hay en la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta gente creaba un ambiente de competitividad, de que a ver quién era el que después que el Señor se fuese iba a convertirse en líder, no sé, de pronto peleaban el liderazgo entre ellos, y Jesús percibió, intuyó que ellos estaban haciendo incorrectamente, y Jesús les dijo: no es así en el reino de mi Padre. Cualquiera que de vosotros se quiera considerar mayor, este será vuestro servidor, este será menor, porque no es así en el reino de mi Padre. Así no trabajan las leyes del cielo, hermanos amados. Por eso Jesús puso el ejemplo. Por eso Jesús pidió que le trajeran un lebrillo con una taza llena de agua y lavarle los pies a cada uno de sus apóstoles, para enseñarles algo, para después decirle: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vino Pedro de repente como el más impulsivo de ellos, y al querer Jesús lavar los pies, le dijo: oh, no, tú no me vas a hacer eso a mí, Dios me libre. Ya yo no sé cómo le podría haberle dicho, pero Jesús le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no serás partícipe de mi reino. Entonces Pedro dijo: ya veo por dónde va el asunto, Señor. Entonces, si es necesario, báñame si quieres, pero yo no me voy a perder esa bendición, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, esto nos enseña que nadie aquí es mejor que nadie. Dijo Pablo el apóstol, teniendo un rango altísimo en conocimiento, ¿verdad? Porque un día quiso presumir cuando alguien lo provocó y dijo: ustedes me habéis provocado a que yo hable estas cosas, pero conozco a un hombre, amén, dice que en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo Dios lo sabe, pero que fue sacado del cuerpo, arrebatado hasta el tercer cielo, y vio cosas maravillosas y escuchó palabras las cuales no les ha sido permitida divulgar en la tierra. Y dijo él: del tal hombre conviene que yo me gloríe, amén, pero no hablaré de otras cosas sino de mis persecuciones y de mi sufrimiento por causa del nombre del Señor, amén. Pero dijo en algún otro momento: pero nadie tenga mayor alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, mirando a los demás como superiores a sí mismo. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, dijo Pablo, teniendo todos esos méritos, hermanos, habiendo tenido la hermosa experiencia de haber ido al cielo, al paraíso, de haber visto a sus hermanos, amén, de haber visto a Jesús cuando él iba camino hacia Damasco con cartas y con la autoridad de los líderes de la época para desolar las casas de los cristianos. Él tenía toda esa experiencia, le vio. Dice la Biblia que cuando él iba camino con esa resolución de acabar con los cristianos, la presencia del Señor se le apareció en medio de aquel desierto, en el lugar por allá, en la parte alta, casi por los altos del Golán, no sé, llegando a Damasco. Y la Biblia dice que la voz del Señor se le apareció allí, se le reveló y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar voces contra el aguijón. Y él de pronto allí como quedó ciego por la luz intensa que había sobre aquel momento, no podía reconocer aquello que estaba pasando, porque era algo tan poderoso, tan sobrenatural, que lo derribó al suelo, cayó, y allí en el suelo habló con él, le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le habló y le dijo: soy
Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Pero de aquí en adelante yo te he escogido y sabrás lo tremendo que eres, que es servirme a mí y el instrumento que he escogido en ti y los sufrimientos que llevarás de aquí en adelante por causa de mi nombre. Y en ese momento Pablo, el que era Saulo, tuvo una conversión. Amén. Y tuvo esa experiencia. Y 13 de los 27 libros que están en esta Biblia, en el Nuevo Testamento, fueron adjudicados al apóstol San Pablo. Fue el que más viajó. Amén. 1, 2, 3 viajes misioneros. Levantó iglesias, Éfeso, Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de por allá de las que estaban en Macedonia, en Acaya, todos esos lugares del Asia Menor. Pablo levantó, formó líderes, fue un hombre impresionante. Toda su vida la dedicó para el Señor, padeció. Muchas veces fue apedreado, otras veces fue golpeado con vara, otras veces fue casi declarado muerto, otras veces sufrió naufragio, largas vigilias, muchas cosas tremendas sufrió este varón de Dios. Pero en sus palabras, aún así, con todo y lo que había vivido y experimentado, dijo: no pretendo haberlo alcanzado todo, sino una cosa hago: prosigo hacia la meta, hacia el blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Eso es tener convicción. Eso es tener un claro concepto del Cristo al cual servimos, mi querido hermano. Estamos aquí, como decía al principio, como extranjeros advenedizos. O sea, advenir, que de pronto así como venimos nos vamos a desaparecer. Amén. No somos parte de este mundo. Si usted está pegado al sistema, si usted está pegado a ese pedazo de casa, a ese carro, a esa cuenta de banco, a las cosas materiales, si su corazón, si su codo se encierra, se empuña para dejar de bendecir la obra de Dios, ya que se vuelven tacaños, hermanos, parece que fueran regiomontanos por allá de México, Monterrey, no sé, pero cuando se trata de para la obra de Dios, a veces nos cerramos el puño. Bueno, si usted cree que reteniendo más, al contrario, se va a empobrecer, pero la mano generosa siempre va a ser de bendición, siempre va, amén, a ser multiplicada, aleluya, porque Dios obra, Dios bendice al dador alegre. Dios no dice ama al dador alegre, pero la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Jesús! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos estaban en eso, ¿verdad? Compitiendo. Y mire, de pronto se aprovecha una mamá por allá de alguno de esos apóstoles que, como miraba que sus hijos estaban muy cercanos a Jesús, tienen una ventaja. Los otros 9 no tienen tanto acercamiento con el Señor como mi hijo Santiago y mi hijo Juan. Y vino la mamá por allá, muy alcahueta, ¿verdad? De esas mamás que siempre son oportunas, aventajadas, que quieren sacar provecho a ver de las situaciones. Y entonces llega Jesús y le dice: Señor, te quiero hacer una gran solicitud, una petición de madre. Por favor, cuando estés en tu reino, mire, que madre esa tan sinvergüenza, hermano, ¿verdad? ¿Por qué no permite que Juanito se sienta a tu derecha y Santiaguito a la izquierda? Y así, ¿verdad? Ahí lo vas a tener todo el tiempo en la eternidad. Y el Señor se la quedó mirando con mucha tristeza, porque ese tipo de gente así usted la mira. Hay personas, hay creyentes que son aventajados. Pastor, yo no estoy en la actualidad fungiendo como pastor. Estamos apoyando una iglesia porque yo creo en la cobertura. Yo creo que hay que someterse, ¿verdad?, bajo la asamblea de Dios. Yo salgo, pero cuando salí la iglesia nos oró y ahí estamos apoyando. Estamos de repente siendo un canal de bendición para dar conferencias matrimoniales, para salir afuera a lugares donde se nos solicita con las iglesias a dar conferencias y cosas así. Pero les quiero decir que cuando salimos, ellos nos impusieron la mano, porque eso es un principio bíblico. Bendito sea Dios, el centurión romano, que en esos extractos del libro que se lo recomiendo, de Watchman Nee, que él escribió un libro llamado La autoridad del creyente. Él explica en unos aparte de ese libro algo que dice que el principio de toda autoridad es estar sometido bajo autoridad. Yo no puedo salir por allí así de larín larán por allá sin saber a quién rendirle cuenta. Yo me someto, hermanos, y yo pago mis diezmos al Señor, como yo le decía a unos hermanos líderes del concilio de las asambleas de Dios en una ocasión,
que me metieron una charla ahí con ellos, y estaba diciendo, yo no hago esto por quedar bien con ustedes. Quiero que quede claro, yo no lo hago por quedar bien con ustedes como hombres que son. Yo lo hago porque sé que practicándolo estoy agradando a Dios, porque es un principio espiritual, porque Dios me lo pide, porque la palabra de Dios me lo demanda. No se lo doy, se lo pago al Señor, porque así lo dice Malaquías. Y yo lo hago un ejercicio constante, porque de ahí depende mi bendición. No del 90% que retengo para mí, sino del 10% que yo le doy a Dios allí en el alfolí. De ese 10% es donde se desatan mis bendiciones. Dicen gloria a Dios por eso, hermano. O dicen ay. Yo no sé si estoy pisando callo, pero bueno. Amén. Decía un amigo predicador, alábalo y disimula. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjese que estos hermanos no entendían muchas cosas. Y por eso aquella madre pues se fue aventajada, porque así hay hoy día gente en las iglesias que llega nada más para ver qué provecho pueden sacar de una iglesia. Dicen amén, o dicen ay. Ya, yo llegué a ser pastor y ahí encontré esas ovejitas que nada más estaban a ver cómo le hago. Pero si había alguien que, por ejemplo, tenía un hermano que era electricista, ya ahí coronaban, como decimos en mi país, Colombia, para que esta persona le hiciera el favor por allá de algo que tenían problemas en su casa, pero quería que se lo dieran todo gratis. Ya me entiende, todo así de una manera era, y que no las miraba uno haciendo algo para Dios, para su reino, pero sí querían sacar provecho de la iglesia. Usted no ha visto ese tipo de gente. Aquí yo sé que no las hay, están más lejos, están muy lejos, ¿verdad? Pero hay gente que solo buscan sacar provecho de la iglesia, ver cómo la iglesia les puede ayudar. Pero qué hermoso es cuando la gente se da para Dios abnegadamente, desinteresadamente, porque no le estamos trabajando al hombre, ¿saben? Esas personas que hacen indiscriminadamente ese tipo de fechoría, ese tipo de corrupción, de malversación, allá ellos con Dios. Yo no quisiera ni estar en los zapatos de esa gente. He conocido y he visto de todo en este camino en 40 años. Y hay gente que cree que se salieron con la suya, pero un día tendrán que rendir cuenta al que todo lo ve. Amén. El ojo de Jehová que todo lo ve. Un día van a tener que rendir cuenta de todas las cosas tremendas que han hecho a lo largo de su vida. Pero usted haga lo mejor, lo que su corazón le indique. Amén. Como decía el dicho, haz bien y no mires a quién. Amén. Sé generoso, sé espléndido. Dice la Biblia que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que lo que tú siembras, amén, con amor, con desinterés, tú lo vas a cosechar al 100%. La Biblia dice que hermanos míos, dice que cada uno mire por la necesidad de su hermano. Amén. Primeramente, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe. Eso lo dice la Escritura. Dice que la primera institución que Dios creó fue la familia. ¿Dicen eso? Amén. Por esto, amén. Es la primera iglesita que Dios nos puso a nosotros a pastorear. Entonces, dice el Señor que si nosotros, dice que si no sabemos proveer para los nuestros, somos peor que un incrédulo y hemos venido a negar la fe. Entonces, si algunos, según la oportunidad o la ocasión que tengamos, ministremos y ayudemos a los de la familia, mayormente a los de la familia de la fe. Los que estamos viviendo en casa todos los días, también hablemosle del Señor, que el problema que existe es que mucha gente quiere brillar hacia afuera, ser luz o ser un candil afuera y una oscuridad en la casa. O sea, en la casa somos un desastre, no damos luz, no brillamos, damos mal fe, damos mal testimonio de quienes somos. Yo siempre he dicho que en las iglesias la gente muestra la mejor versión de lo que quieren ser como cristianos, pero allá afuera son personas que dejan mucho que decir, ¿verdad? No hay testimonio. Entonces, hermanos amados, cuidémonos de eso. Guárdese de que usted esté fallándole, pecando al Señor. ¿Cómo está su vida? Yo siempre también he dicho que la esencia del verdadero ser está cuando estamos solos. Bueno, cuando estamos aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué hay de su vida cuando usted está sola o solo en su recámara, cuando cierra las puertas tras sí? ¿Cómo es su temor hacia Dios? ¿Lo tomas en cuenta cuando sales a la calle, cuando estás allá hablando con el compañero, hermana de trabajo, el vecino,
cuando tu esposo no está, cuando joven, apenas estás en la escuela, tus padres no te miran, los hermanos de la iglesia, el pastor no te está viendo. ¿Cómo es realmente tu manera de comportarte ante la gente? ¿Das fe realmente que Cristo vive en tu corazón? Amén. ¿Vive Jesús realmente en tu vida, que el temor a Dios te sobrecoja, te sobrepuje y te compunja de tal manera que sientas que te redarguya? De repente se siente que te estás como queriendo desviar de la verdad. Entonces eso es lo que esta gente al principio quizás no podían entender, porque habían, ¿verdad?, muchas ambivalencias en su manera de ver las cosas. Eran impulsivos, eran agresivos, eran iracundos. Mira, hermano, no sé si usted alguna vez alguien le ha enseñado acerca de esto, pero lo que eran Santiago y Juan eran hijos de un mismo padre llamado Zebedeo, y a ellos se les apellidaba los Boanerges. ¿Sabe qué significa Boanerges? ¿Sabe? ¿Alguna vez usted escuchó qué significa Boanerges? ¿No sabe? Se los voy a enseñar. Significa hijos del trueno. ¿Y sabe por qué le llamaban los hijos del trueno? Porque eran personas muy intemperantes, porque eran personas muy violentas, muy agresivas. O no me dejaría mentir la palabra de Dios, cuando con Jesús iban estos mismos hijos de los Zebedeos con Cristo por una aldea de Samaria, y cuando la gente, los lugareños, se burlaban de lo que ellos estaban haciendo, lo que decían, estaban haciéndole mofa ahí, sacando lengua, no sé, haciéndole mofa a ellos, y se burlaban de lo que estaban haciendo. Entonces estos se irritaron y le dijeron: maestro, a esta gente debería, señores, de exterminarlo. ¿Por qué no oras como hizo el profeta Elías, para que fuego caiga del cielo y los consuma a todos ellos? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y no se les hace muy familiar, ¿verdad?, esta analogía bíblica que es comparable con la realidad, ¿verdad? Es simplemente una coincidencia, pero ¿no les parece? Yo he encontrado ese tipo de hermanos o de hermanas en Cristo en mi vida, que son así como agresivas, violentas, como de armas tomar, como que se les sale la fe, la cristiandad, y se comportan como personas del mundo. ¿No ha escuchado, no se le hace familiar de que de pronto en algún momento usted escuchó de alguien que dijo: este hombre, esta persona no sabe realmente con quién se está metiendo? Si supiera lo que yo era allá fuera en el mundo, a cuánto me bajé, ¿verdad?, a cuánto golpeé sin misericordia, a cuánto los tiré al suelo. Es que ya está un punto así que ya que estallo, que reviento, ¿verdad? Yo no sé, hay personas que así, siendo cristianos, han dicho ese tipo de cosas. Pues fíjese que estos hermanos apóstoles estaban tan molestos que dijeron: manda fuego y que sean consumados. Y Jesús se los quedó mirando con tristeza, hermano, y les dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Acaso pensáis que el Hijo del Hombre ha venido a perder las almas o a ganarlas? Miren, entonces, cuando una persona, ya, llámese tu suegra, llámese, a ver, alguien allí muy cercano a ti, te irrita, te colma la paciencia, ¿verdad? Te dice: ya no soporto más a esta persona, es que ya no la aguanto. O el marido y la esposa, ¿verdad? Ya hay dichos que ya se han hecho clásicos, ¿verdad? Como palabras cliché que dice: Señor, en las oraciones, ya no la aguanto más, Señor, ya no la soporto, o te la llevas o te la mando, ya, pero algo ya, sí, porque ya están, ya no se soportan, ya se convirtió en el hogar como en una trinchera de combate, ¿sí me entienden? Y ya los ministros, para curarse en salud, cuando están casando a una pareja, ya no dicen: los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, sino que ahora dicen, la versión moderna ahora es: los declaro marido y mujer hasta que una pelea los separe. Sí, porque ya hoy en día ya nadie sabe qué va a pasar cuando entran en esos pleitos, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, esas personas tendían a ser así, su conducta era incontrolable, eran impulsivos, agresivos, y uno los ve, amén, andar así en los caminos del Señor. Un día yo estaba hablando con un hermano que era evangelista, ¿me entiendes? Un evangelista, y lo teníamos hospedado en un lugar en New York, cuando llegamos en Manhattan, y él salía a campañas, a predicar, y miren, hasta muy coqueto el hermano, o sea, usaba las mejores fragancias y los mejores trajes y anillos por todos lados, y unas gafas Ray-Ban negras que traían, y su Biblia, ya. Mire, hermano, el hombre era tremendo, y era de esos que tenían un vozarrón cuando ministraba: espíritu del diablo fuera. Un día
llegó al lugar donde estábamos en el mismo cuartito. Y entonces yo lo miraba, habíamos dos más ahí, dos, tres hermanos más que se quedaban allí porque, bueno, una renta en Nueva York, eso es impresionante. Y nomás le doy así una pista que no baja como de 5,000, estoy hablando de unos 20 años atrás, en el área del downtown de Manhattan. Entonces tenemos que hacer ahí la manera, la vaca, decimos en mi país, ¿verdad? Cada quien aporta tanto para que se nos alivianara el costo de la renta. Entonces ese varón estaba ahí, tenía su maletita y empezó ahí como a husmear la maleta, yo no sé qué buscaba, y de pronto vi que cerró la puerta así, y se pegó detrás de la puerta el hombre, y entonces, o sea, cambió el semblante, no tenía los lentes, y por eso lo miré en la cara que traía, y digo, aquí nadie se me va hasta que no aparezca mi anillo, ya, hay muerte aquí si no aparece mi anillo, imagínense, aquí hay muerte si no aparece mi anillo de oro. Entonces todos nos quedamos, ¿qué? Ya, ¿what? No, aquí nadie se me va hasta que no aparezca mi anillo, porque yo tenía un anillo aquí en mi maleta y me lo han robado y tal. Entonces, o sea, nosotros nos sorprendimos porque estos malos hábitos nadie los tenía. Entonces, bueno, se puso muy agresivo el evangelista, hermano, el evangelista de la hora. Entonces, yo fui el que cuando el hombre se puso más irritado, le dije, hermano, cálmate. Nos estás acusando, estás levantando falso, es injusto de que, o sea, ya estés presentando cargos sin tener elementos de juicio. Por favor, ¿por qué no vuelves a revisar tu maleta muy calmadamente, pieza a pieza, y quizás está entre alguna prenda de las que tienes ahí, y vas a ver que tu anillo va a aparecer? No, ya yo busqué, ahí no hay nada. O búscalo otra vez, hermano. Entonces, ahí comenzó a buscar, pero empezamos a hablar entre nosotros acá, ¿no? Eso que está pasando no pudiera, nadie, yo creo que entre nosotros se atrevería a estar tocando nada ajeno. Bueno, el hombre ya se quedó callado, no dijo nada, se salió, pero entendimos que había encontrado el anillo. Estaba acusando a los otros hermanos, y cuando ya como no dijo nada y le daba pena, vergüenza haber dicho perdónenme, ni siquiera tuvo la cortesía de decir perdónenme, ¿verdad? Porque yo fui muy rápido al juzgarles. Hermanos, yo le fui el que pregunté, hermano, ya conseguiste tu anillo, ¿verdad? Sí, ya lo hallé. Ok, entonces estas fueron mis palabras hacia él. Yo ya lo vi, ya con calma fría, le dije, mira, te voy a decir algo. Si algún día yo sé que tú estás por predicar en una iglesia y yo de pronto ni sabía, y sé que tú vas a tomar el púlpito, con toda la pena del mundo te voy a ser sincero, pero yo me salgo. Yo a ti no te escucho un mensaje de la palabra de Dios, porque tú me das muestra de que verdaderamente tú estás en la carne y no en el espíritu. Porque si tú fueras espiritual, o sea, no hubieras actuado como actuaste. Nosotros que sois espirituales restauramos espíritu de mansedumbre. Y segundo, si tú fueras una persona humilde, una persona mansa, tú hubieras adoblegado, ¿verdad? Reconociendo que tú hayas cometido una falta porque nos ofendiste a todos, nos tildaste de ladrón y te quedaste callado y no dijiste nada. Pero el día que yo sepa que tú te estás juntando en un lugar a predicar, yo me salgo de ese lugar y no te oigo, porque no podría ver que el que está allá al frente es una persona que no vive lo que predica. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Dicen amén? Eso es lo que ha estado pasando. Por eso, o sea, el Señor yo estoy terminando ya, hermano. Pastor, ¿puedo seguir? Sí, gloria a Dios. Amén. Pero no hay reloj, ¿verdad? Amén. Fíjense, le digo esto, hermano, que entonces estas personas empezaron a vivir unas situaciones se desajustaron emocionalmente en muchas áreas. Pero lo hermoso, o sea, no voy a quedar con la parte de la historia medias, ya no voy a plantear el problema que hubo en ese momento con los apóstoles, y estoy dándole un referente solo de lo que sucedió con los Boanerges, ya, porque pueden ser otros los casos, ya, un Judas traidor, ¿verdad? El otro que también venía con una incredulidad, el Tomás el Dídimo, el otro que ya había estado con Jesús viendo tantos milagros como Felipe todavía, y ya él había hablado tantas veces de cómo era que los iba conduciendo hacia el Padre, y de pronto le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, una persona que tantos años ha estado escuchando la palabra de Dios y no sabe ni a dónde está parado, estás perdiendo el tiempo. Yo te pregunto, ¿tú tienes un claro concepto del Cristo al cual sirves? ¿Te sientes que Dios te ha salvado verdaderamente y que un día te irás con Él a su presencia? Porque si tú eres de los que estás siempre en duda de tu salvación, y si aún en el lecho de la muerte
de pronto sientes que ya te está llevando por allá, ¿verdad? ¿Cómo es que se le llama? En algunos países tienen unos nombres, la colaca, no sé, no sé cómo le llamarán acá en Costa Rica, pero sientes que la muerte viene a tu vida y no te sientes con la capacidad todavía de decir, Señor, aquí está tu siervo, ya estoy listo para irme, y sientes más dudas, más temor, más miedo, como cuando vino el coronavirus. Si sientes todavía que no estás apto para eso, arrepiéntete, ¿verdad? Pide al Señor que te limpie de todos tus pecados, porque hay cosas que quizás estamos haciendo y que no las divulga, porque ahí dice la Biblia en Proverbios que el que encubre el pecado no prosperará. Amén. Puedes ser muy cristiano, puedes haber estado toda una vida sirviendo al Señor, puedes haber sido predicador, apóstol, yo puedo ser evangelista, puedo haber estado con un récord tremendo de estar viajando por lugares, por países, ganar almas. Pero si hay algo en mi vida, en mi corazón, que no lo he entregado al Señor, y si ese día Dios me llama a su presencia, me voy a quedar, me voy a perder para siempre. Entonces es importante, el que encubre el pecado no prosperará, hermanos, entiéndalo. Más el que los confiesa, más el que los revela y se apartará de ellos, alcanzará la misericordia del Señor. ¿Dicen amén? Gloria a Jesús. Pues oramos al principio, escuchamos al pastor orando, diciendo usa al predicador. Yo voy a confesar, esto no estaba ni siquiera dentro de lo que yo traía como los puntos, ¿verdad?, que iba a compartir. Yo no sé, Dios hace como Él quiere. Ni siquiera entré al tema de lo que yo quería hablar acerca de la problemática de los discípulos allá en el lago en la noche cuando hubo la gran tempestad. Pero estoy diciéndole estos aspectos de la vida, ¿ya? Porque esto es el punto de quiebre, lo que marca la diferencia si verdaderamente somos personas, amén, con convicciones, si somos nacidos de nuevo. Pero estos discípulos, muestra la Biblia que después ellos sufrieron un cambio, un proceso de regeneración. Siendo degenerados, hoy como ellos, nosotros somos regenerados. Estas personas como Santiago, como Juan sobre todo, aquel agresivo, aquel impetuoso, aquel implacable hombre iracundo que le decía al Señor, manda fuego para que los consuma, ahora escribe una de las mejores cartas que hay en la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, hablando acerca del amor. ¿Quién lo creyera? Cómo el Espíritu de Dios transformó el carácter de esa persona. Amén, hermanos. Ahora está escribiendo, hijitos míos, amémonos no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. Hijitos míos, todo el que es nacido de Dios ama. Amén, porque Dios es amor. Si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto y aborreces a tu hermano al que ves? ¿Me entiendes? Entonces, esto nos muestra que esta persona hablaba acerca del amor. Dios es amor. Este es el fin de la ley, el amor. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Toda aquella persona que está aquí, que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, tiene que mostrar ese acto de transformación en su vida, de cambio. O sea, el estar en una iglesia como esta y vivir con los mismos hábitos del pasado es solamente el haber hecho una transferencia de una religión a otra. Y de esto no se trata el asunto. Nosotros realmente renunciamos a tradiciones y costumbres paganas, pero hoy, amén, no estamos abrazando una religión, sino hemos de experimentar una relación personal con Jesús. Dicen amén, hermano. Ahora vivimos para el Señor, dijo Pablo el apóstol, ya no vivo yo. Amén. Ahora Cristo Jesús vive en mí. Y ahora ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Si yo antes era una persona dada al alcoholismo, al vicio, a los juegos de azar, ahora en Cristo ya no debo por qué estar atado al vicio del alcohol. Si antes era una persona empedernida, ¿verdad?, en otro tipo de cosas, de conducta, ¿verdad?, de vulgaridades, que hablaba mi boca obscenidades, de estar fantaseando con mi mente cosas que a Dios no le agradan, ver pornografía, hermano, estar metido, embullido en esas cosas. Ahora que somos nuevas criaturas, ya no debemos de estar metidos en ese tipo de cosas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Por eso le estoy dando el referente de lo que sucedió con los Boanerges. Ellos ya nunca más fueron gente agresiva. Ahora ellos miraban a las personas con compasión. Ahora ellos se empeñaban en abrigarlas. Usted no ve a un Juan allá en la isla de Patmos, ahora ya siendo un viejito decrépito, amén, enanajado con el tiempo, casi ya llegando a un siglo de vida, en el destierro, en el exilio allá en la isla de Patmos, escribiendo ahí a lo mejor con el mal de Parkinson allí, las revelaciones que Dios le dio a él acerca del libro de Apocalipsis. Pero ahora lo vemos como una persona completamente cambiada, transformada por el poder del Señor. Entonces eso es a lo que quiero llegar al punto, mis amados hermanos. Necesitamos cada día ver la obra de Dios en nosotros. Dijo el rey David: pruébame, examíname y mira si en mí hay camino de perversidad. Amén. El resumen de la ley, ya con esto estoy terminando. El resumen de la ley es este: bendito sea el nombre de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero un mandamiento semejante os dejo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres el mal para ti, no se lo hagas a tu hermano, a tu prójimo. Mire a la persona que tiene al lado suyo, mire detrás de usted. Si usted lo ama verdaderamente, no le haga algo que a usted no le gustaría que le hicieran, ¿verdad? Si alguien tiene por allí el celular mal puesto y de pronto aquel se lo olvidó, no haga eso de venir que te hace lo, ¿verdad? ¿Entiende? Usted piense de que eso le costó mucho a aquella persona. Yo lo estoy diciendo porque ha pasado, hermano. Hasta en las mejores familias cristianas ha pasado algo como eso. Dejan la cartera por allí y dejan visible el billetito y dice la persona en la mente exactamente lo que necesitaba, ¿verdad? Porque no tenía para esto y para lo otro. No lo haga como una oportunidad para el mal, para pecar. Honre a Dios y diga: no, Dios no me ha llamado para yo hacer semejante cosa. ¿Cómo voy a ofender así a Dios, verdad? Haciéndole mal a mi prójimo. Y puedo ponerle miles de ejemplos, hermanos. Entonces necesitamos hoy como nunca vivir el cristianismo de una manera original. Amén. Cristianos de una sola pieza. Dicen amén. Cristianos de una sola pieza. Cristianos, amén, de una unidad indivisible. Porque fíjense, cristianismo no es escoger entre lo bueno y lo malo. Ser cristiano es escoger entre lo bueno a lo mejor, ¿verdad? Ser cada día mejores para el Señor. Tener una versión mejor de nosotros mismos cada día. Es tomar la cruz de Cristo cada día y seguirle, negarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes no creen nosotros como familia pudiéramos haber optado por tomar este tiempo que mis hijos, ellos están ahora en vacaciones en los Estados Unidos, pudiéramos haber determinado apartar un tiempo para ir a unas islas, ¿verdad? Algún lugar paradisíaco, sacar un tiempo vacacional y sacarlo con ellos? Pero ¿sabe? Nuestro tiempo lo invertimos en lo mejor que puede existir. Vamos a dedicárselo al Señor, vamos a hacerlo para Dios, porque con eso les estamos a ellos dando el mejor legado, la mejor herencia de decirle de esta manera, no sé si sea subliminal o de manera así tangible, decirle: esto vale la pena, practíquenlo, practíquenlo con sus siguientes generaciones. Va a ver que esto da resultados, mi amado hermano. Gloria al Señor. Esto que ya termino con lo que le voy a solamente a culminar diciendo, para que vea cómo está la situación hoy en día dentro de lo que es la percepción que la gente tiene del Evangelio. Hay personas que viven, ¿verdad? Practicando una fe a medias. Son cristianos pero a la vez pecan, ¿entienden? Y dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. ¿Ven? Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio y él es padre de toda mentira, y cuando habla mentira de lo suyo habla porque no hay verdad en él. Todo, miren lo que el diablo ha hecho con muchas vidas: los engaña, los mete en un mundo de vanidad, los envuelve entre la vanidad y les hace creer que con esas indulgencias que hace la gente, voy a ver un día a la iglesia y allí canto unos 2, 3 coritos y pongo una ofrendita, ya creen que con eso ya la tienen hecha y están engañándose a sí mismos. Pero termino con esto. Cuando yo estaba de pastor hace algunos
20 años atrás, soltero, siendo un pastor soltero, a mí me retaron para tener que tomar control de una iglesia que no tenía gente, y a su vez me prometían que me iban a ayudar con mis documentos migratorios de los Estados Unidos. Y el desafío me pareció justo. Me entregan a la iglesia sin gente, pero yo a la vez tengo que, dar fruto de que, bueno, Dios está en todo esto y me va a ayudar a poner gracia para traer personas para la iglesia. Y ellos me estaban ayudando en mi trámite migratorio. Entonces, como tenía que ser el hombre orquesta, el pastor sabe de lo que hablo, yo tenía que, una vencita que había ahí, gloria a Dios, que había una pequeña ven como la que nos trajo hoy con el hermano Hugo, y yo tenía que levantar gente en las esquinas donde hubiese, ¿me entiendes? Entonces yo tenía que abrir las puertas del templo, aprender las luces, venir arriba, prender el audio, porque gracias a Dios todo eso estaba, pero no había gente, ¿me entiendes? Había una batería por ahí, yo no sabía ni tocar batería, pero hacía ruido, ¿me entiendes? Entonces de pronto abría la Biblia, abría el culto, daba la bienvenida, cantaba ya desde la batería, le ponía otro ahí que me rascara una guitarra ahí vieja que había ahí y que ni tampoco la sabía tocar bien. Entonces, a Dios vio el esfuerzo, lo que hacíamos allí, hermano, para eso. Pero de repente apareció, con el tiempo ya había un grupo más o menos como, póngale usted como los que hay aquí ahora. Y de repente se me apareció un varón de un pueblo como a 1 hora casi, que venía todos los fines de semana a ayudarnos a tocar guitarra, porque sí la sabía tocar. Y venía todos los fines de semana, hasta que un día, ya él era muy serio, no hablaba mucho, él tocaba, hablaba y se iba. Ya. Un día en el teléfono me entró una llamada desconocida, porque antes habían, ¿verdad? Eso, Caller ID, identificación de llamada, y no sabía de dónde procedía la llamada y la tomé, porque no habían celulares. Estoy hablándole como en el 98, ¿me entiendes? Entonces de pronto, cuando levanta el teléfono y responde a ver quién me está llamando, entonces, hermano, es una mujer que me identifica con un nombre y diciendo: yo soy hermana del muchacho que llega los fines de semana a tocar música, y me dice: yo quiero que usted se ponga en modo de alerta porque mi hermano no está bien, él no está bien con el Señor. Y le dije: hermana, me está poniendo nervioso, no sé ni de qué me habla, ¿de quién me estás hablando? Ya, yo más o menos tenía idea que se trataba de él, pero como tenía un segundo ahí, y me dice: fulano de tal, y llega todos los fines de semana, y ya cuando me da como más señales de que venía de un pueblo llamado Hempstead hacia Houston, entonces me dice: todos los fines de semana él va, efectivamente llega contigo a la iglesia, los sábados toca la guitarra, canta y todo lo demás, pero él no es lo que usted cree que es, lo que dice ser. Detrás de él hay un lado oscuro, hermano. Me dice: la hermana en carne de él. Y yo me siento, dice ella, bajo la responsabilidad de, como pastor que es, de advertirle: oiga, mi hermana, dígame entonces qué es lo que está pasando en él. Todos los fines de semana mi hermano llega allí con usted, canta, toca, y no se va para la iglesia, para la casa de vuelta, sino que él acostumbra a meterse a los antros. Oiga bien, ¿dónde? Tiene una atadura de querer estar viendo mujeres en estas que hacen striptease, mujeres, esos lugares, ¿verdad?, terribles de bajo mundo, y ahí está ella en la perdición y se le da por tomar, y llega de vuelta a la casa ya tomado, ahí todo embriagado, y esa es su vida. Todos los fines de semana llega a la iglesia y después se va a esos nightclubs. Cuando ella me dice eso, yo me quedé abrumado, porque yo decía: Dios mío, a veces cara vemos, corazones no sabemos. Yo no sabía de verdad, él estaba haciéndome pecar, ¿verdad? Y como pasó con Acán, y a veces miraba que no jalaba, no funcionaba, la iglesia no despegaba, y que había algo allí en esa persona. Entonces, cuando yo quise tomar medidas, y ya lo estaba esperando, el siguiente sábado no apareció, el siguiente sábado arriba tampoco apareció, es más, nunca apareció, hasta que con el tiempo una persona del área, un pastor cercano a mí que sabía de él, me da la mala noticia que ese muchacho había fallecido. Y esto es lo que a mí me quedó toda la vida completamente como impregnado en mi mente y como un acto aterrador. Me dijo: él bajó una de esas ocasiones a Houston, como acostumbraba, y de retorno hacia su pueblo, él tenía unos enemigos, unos afroamericanos, porque los había amenazado, tenía hasta armas de fuego él, y comenzó como a
como amenazarlos, un día disparando hacia arriba, y los morenos dijeron, allá donde estaban escondidos no las vas a pagar. Entonces un día él regresaba con tragos así, todo borracho, de esos lugares, de antros, y estando en una intersección allá cercano a la casa donde vivía, alguien fingió que no conocía una dirección en una intersección y se acercó a él con un papelito que le indicara dónde quedaba la dirección. Él parqueó el carro y ahí fue donde perdió, porque cuando la persona se acercó ahí, tenía en su mano un puñal que no se había dado cuenta y comenzó a apuñalearlo, bla, bla, ¿entiendes? Y cuando él estaba así todo moribundo, los otros salieron, los otros con pinche, y tomaron un galón de gasolina, rociaron el auto a él y al carro y lo quemaron allí vivo. Así fue el triste final de esa persona llamada José, que murió cuando todos los fines de semana venía a la casa de Dios a tocar la guitarra, cantar, y después se iba a esos lugares. Con Dios no se juega. Amén. El que juega con fuego se quema. Es verdad, la casa de Dios se respeta, el altar se respeta. ¿Me entiende? Si usted algún día no ha visto eso y sigue haciendo de la suya, le va a llegar su hora, si no se arrepiente. Necesitamos ser honestos con Dios. Bendito sea Dios, porque Jehová se respeta. Yo quiero que con esto cerremos los ojos, hermanos, en esta preciosa hora.